Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos. A ver si podemos organizar bien lo que queremos decir en estos 10 minutitos que tenemos. Quienes estamos en los medios de comunicación tenemos que empezar un poco también a juntarnos con quienes están en funciones en el gobierno. Y ambos empezar a hacer las cosas un poco más en serio. Digo, desde el gobierno, empezar a tratar temas en serio, analizar en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en el Congreso de la Nación, una ley de educación que nos sirva para la actualidad, para la modernidad que estamos viviendo, para que los chicos salgan sabiendo, para que puedan ingresar a la universidad y ser dignos profesionales el día que se reciban. Como lo era en otro momento de nuestra vida aquí en la Argentina. Tendrán que empezar a analizar otras leyes que tengan que ver con la energía, tendrán que empezar a plasmar leyes que tengan que ver con los hidrocarburos, tendrán que plasmar leyes que tengan que ver con el transporte, con los ferrocarriles, con la extensión, con el crecimiento del país, leyes en serio que transformen a este país en un país en serio. Por otro lado, los periodistas tenemos que empezar a hablar de cosas serias en los medios, y no solamente de cosas que son puntuales y banales, y que muchas veces tienen como resultado informativo mencionar las cosas que son habituales de todos los días, pero sin ahondar por qué se producen, como por ejemplo el tema de los cortes de rutas y de los cortes de calle. Terrabuzzi ahora tiene un conflicto con sus trabajadores y los trabajadores están cortando la calle. El tema de los medios de comunicación es precisamente si se cortan muchas calles, no se cortan muchas calles, si Buenos Aires es un caos, si Buenos Aires es un infierno, si las calles se deben cortar, si no se deben cortar, si los estudiantes está bien que apoyen a los trabajadores, a ver cuántos de ellos están estudiando en serio, si el tema es político. En definitiva, lo que los medios tienen que contar es eso, porque pasa hoy, pero periodísticamente también pueden ahondar en cuál es el conflicto verdadero de Terrabuzzi con sus trabajadores. Uno de los temas que se habla muchísimo y que se transforma nada más que en un número es el tema de las encuestas, y mucho se está diciendo en los medios. Lo pongo como para decir cómo se mencionan números vagos, sin ningún tipo de fundamento y sin ahondar en los temas específicos. Ahondar en los temas específicos sería ahondar en la política de Brasil, en la política de Uruguay y en la política chilena, por ejemplo, y saber también qué se está haciendo en función de política y de recuperación de un país soberano en Bolivia, en Ecuador, podríamos decir también en Venezuela. Si no, simplemente se está tocando a través de los medios de difusión que Lula se va con un altísimo porcentaje de imagen positiva, y hablan del 74%, que Tabaré Vázquez se va con una imagen positiva muy buena, con un 60%, se está hablando por ahí, y que Bachelet se va como presidenta de los chilenos con una imagen muy positiva, no entró así, no entró muy bien, pero fue acumulando méritos después, y se va con una imagen positiva del 70%, o 75%, o 72%. Sin embargo, estos medios que dicen estos números como para decirles que bien anda Brasil, Uruguay y Chile, qué mal andamos nosotros, nuestra presidenta tiene un 23%, no mencionan permanentemente, y ya todos nos olvidamos, que hace un año y medio atrás, nada más que un año y medio atrás, Néstor Kirchner se fue de la presidencia de la Nación después de haber asumido con 22% de los votos y no habiendo segunda vuelta por la disparada de Menem, recupera posición política y se aleja de la presidencia de la Nación con un 70% de popularidad. Eso pasó en la República Argentina hace un año y medio atrás nada más. Al poco tiempo, Cristina Kirchner, que asume con un 50% de los votos, poco menos, pero digo redondeando, se transforma en la presidenta con menos imagen positiva en poco menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque se tocó la ley el decreto 125 de las retenciones, y a partir de ahí todo lo que había sido bueno para Kirchner, se había ido con un 70 y pico por ciento de imagen positiva, se transformó en uno de los peores expresidentes en cuanto a la imagen negativa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo importante es analizar qué es lo que ha dejado cada uno en el país y cómo se lleva adelante el manejo político de un país. No en cuanto tiene de imagen positiva o negativa, porque en definitiva, le repito, Kirchner hoy es el peor y hace un año y medio atrás era lejos el mejor. Ahora digo, estamos hablando muchísimo
de los cortes de ruta y de los cortes de calle que hacen los trabajadores de Terrabuzzi. Transcribimos una carta que hizo circular Daniel Ponzo y que fue leída por la periodista Sandra Russo en su programa de Radio Nacional. Apunta Pedro López Mateu. Pedro López Mateu el otro día, el día martes pasado, precisamente hoy una semana, estuvo con Tenenbaum y con Lotoviazda en TN hablando del porqué del despido de los 150 trabajadores de Terrabuzzi, porque él es uno de los ideólogos de estos despidos y una de las autoridades más grandes de Terrabuzzi en el aspecto del manejo de personal. Recuerda el nombre, Pedro López Mateu. Y apunta a Pedro López Mateu porque ocupó hace un tiempo la presidencia de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina, esto es ADEPA, que ahora está hablando mucho con respecto a la ley de radiodifusión. Y dice, les escribo debido al conflicto en Kraft, que es Terrabuzzi, pero especialmente para contarles que la metodología que utilizó la empresa es calcada de la que usó en dos conflictos anteriores el grupo Clarín. El primero fue en noviembre del 2000 cuando el diario Clarín despidió a 113 trabajadores y entre ellos a todos los miembros de la comisión interna, de la que formé parte, dice Daniel Ponzo. Sucedió justamente cuando la ministra de Trabajo era la actual tenaz opositora a la ley de comunicación y empleada del mes del grupo, Patricia Bullrich. En el 2004, 4 años después, el grupo despidió a 119 trabajadores de artes gráficas rioplatenses, también dentro del grupo Clarín, incluida toda la comisión interna. Se vuelve a repetir, casi la misma cantidad de despedidos y la comisión interna, que es la que pelea, que lucha por la reivindicación de los trabajadores. Luego reincorporó a 48 de estos que había echado, pero dejó en la calle a los delegados, cosa que por ley es casi imposible, sin embargo se hace. En ambos casos, como en Terrabuzzi, la empresa contó con el recurso extra de la gendarmería en la puerta de cada establecimiento y reprimió el reclamo de los trabajadores. Como lo hizo en la puerta de Clarín en aquel momento, también filmó a los trabajadores en las asambleas, cosa que no se puede, lo cual evidencia una práctica persecutoria, ilegal, antisindical y violatoria de la inmunidad gremial. La clave está en que el gerente de asuntos institucionales del grupo Clarín, que encabezó la avanzada sobre los trabajadores durante 10 años en el diario Clarín y en lo que era artes gráficas rioplatenses, es quien actualmente es el director de asuntos corporativos y gubernamentales de Terrabuzzi. Me refiero, dice Daniel Ponzo, a el abogado Pedro López Mateu. Es decir, el mismo que actuaba en Clarín, el mismo que actuó en la empresa siguiente 2 o 4 años después y el mismo que actúa ahora en Terrabuzzi, es la misma persona que utilizó los mismos métodos en todos los casos. El detalle es que López Mateu también ocupó hasta no hace mucho la presidencia de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas de ADEPA, de la Argentina, que es ADEPA. Digo, los medios, en vez de hablar de los cortes y de que Buenos Aires vive un caos, y eso es la consecuencia de, ¿no tendría que hablar un poco más de este tipo de cosas y saber por qué se producen ciertos hechos y por qué muchas veces los que menos tienen, los que más trabajan, no son escuchados? Tenemos que hablar todos un poco más profundamente y dejar las cosas vagas para cuando tomamos un café. Hasta la próxima.